Bien, pues se oye bien. Muchas gracias por la invitación de la Fundación Espacio. Muchas gracias por este espacio que ya veo que ha sido ocupado tan exitosamente previamente. La verdad es que para mí es muy grato estar aquí y, entre otras cosas, ver tantos rostros conocidos, no conocidos, gente que hacía tiempo que no veía y que tenga el privilegio de hablarles sobre este trabajo que he venido desarrollando en Madrid y que forma parte de mi tesis doctoral. Este trabajo en realidad comenzó en mi caso con un trabajo de ascenso en la universidad que llamé Exilios Arquitectónicos y donde posteriormente me percaté de que uno de los grandes exilios arquitectónicos olvidados en cuanto a su recolección y a su historiografía en Venezuela, aunque hay casos muy puntuales que lo han estudiado y que vale la pena señalarlos, es precisamente el exilio arquitectónico español, el exilio que se produjo a raíz de la guerra civil. Digo español en un principio, pero sabemos que esto engloba muchas más cosas, engloba también arquitecturas que provienen de sitios como Cataluña, como el País Vasco, que para el momento incluso de la guerra civil habían alcanzado un estatus de autonomía y cuyo caso por lo tanto es muy particular dentro de esta perspectiva. Este es un trabajo que evidentemente es fruto de una gran colaboración y un gran esfuerzo colectivo y en el que han participado numerosas personas que me gustaría, entre ellos hay varios aquí en esta sala hoy en día. Tenemos el caso del profesor Lorenzo González Casa, que fue un asesor de lujo para este trabajo y que además incluso nos dio un texto maravilloso para el catálogo e incluso participó en una mesa redonda que organizamos en Madrid con profesores de distintos ámbitos. También está aquí Orlando Marín, profesor también de la Universidad Simón Bolívar, quien hizo una labor de documentación extraordinaria. Digamos, esto se trabajó por supuesto con varios países a la vez y Venezuela fue un caso más dentro de esos países. También está por aquí Marta Viaña, quien hizo gran parte de las fotografías de la exposición, por lo menos las que tocaban a Venezuela, ¿no? Y de resto pudimos también trabajar con profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el profesor Dino del Cueto, con el profesor Fernando Álvarez Prozorovich de la Universidad de Barcelona. Sin embargo, él es argentino y ha desarrollado un gran trabajo sobre varios de los arquitectos argentinos exiliados. También contamos con la profesora Luisa Bulnes de la Universidad Complutense de Madrid y diversos egresados de arquitectura de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Central que en este momento están en Europa y que los invité a participar en este proyecto, entre ellos pues María Mercedes Grosso en Madrid, Gabriela Mora, Carmen Navarro, Trina Ramos en París. En diversos, ya le digo, fue una perspectiva bastante acuciante desde diversos ámbitos y espero un poco mostrarles lo que es el resultado de esto. Como señalaba Henry Rueda ahorita, este trabajo se saldó con una exposición que promovió el Ministerio de Vivienda de España, concretamente a través de la Subdirección de Arquitectura, en donde una persona, la arquitecta Inés Sánchez de Madariaga, sobrina nieta de Salvador de Madariaga, fue una de las que impulsó este proyecto, pero de una manera impresionante, sin cejar. Y posteriormente, pues en el mes de mayo, logramos inaugurar la exposición en Madrid, en pleno Paseo de la Castellana, en lo que es la Galería de los Nuevos Ministerios, y ahí estuvo 2 meses, hasta que llegó el verano, ese verano europeo que no perdona nada y que no tiene ningún sentido que haya nada. Ahora, dentro de la gente que participó en este proyecto, también quiero resaltar varias personas que están aquí y que colaboraron de una manera desmedida con el proyecto. Son los familiares de estos arquitectos exiliados. Tenemos la suerte de tener aquí
en este momento, por ejemplo, aparte de la familia Manchovas, hijos de Urbano de Manchovas, arquitecto vasco que estuvo en Venezuela. Tenemos a varias de las hijas del arquitecto Eduardo Robles Piquer, Ras, conocido también como Ras, que también nos acompañan aquí. Familiares del arquitecto Rafael Bergamín, que también he podido saludar, y del arquitecto Javier Yarnos, cuya hija fue además profesora de la Universidad Simón Bolívar. Bueno, sin más dilación entro en sí en el tema. Yo diría que la frase dicha por Rafael Bergamín a su regreso de la Exposición de Artes Decorativas de París en 1925, una frase donde él anota que mientras nos encontramos en medio de una tormenta, allá en Madrid no se mueve ni la hoja de un rábano. Yo creo que esa frase es de alguna manera como una cruel imagen de la calma previa a la tormenta que una década después asolaría toda España. Es decir, ese reclamo de Bergamín ante una arquitectura y una sociedad estratificada, posteriormente, solo 10 años después, se volvería un vendaval que duraría 3 años en esa cruenta guerra civil que comenzó, como todos saben, con un golpe de Estado en el año 36. Y la frase de Bergamín, además, creo yo que abre un arco cronológico de una generación de arquitectos españoles cuyo desarrollo efectivamente se vería irremediablemente truncado. Es decir, por lo tanto, es una especie de proyecto inacabado, una especie de proyecto que sacudió un momento verdaderamente triste de la arquitectura española y que le dio aire de renovación y nuevos bríos hasta su conclusión irremediable con el triunfo, digamos, nacionalista en la guerra civil, lo cual llevó en una primera etapa a la asunción de una arquitectura básicamente historicista, escorialista, como muchos lo reconocen. Este Bergamín, que aquí vemos una imagen de la terraza de la casa de Albino Leal, que realizará en Caracas en el año 40 y que se asemejará en cierta medida a gran parte de la arquitectura moderna que él ya hacía en esa España que tuvo que abandonar. Pues este Bergamín es uno de los principales animadores de la arquitectura de la España de la preguerra. De hecho, una de sus casas, la casa del Marqués de Villora, es considerada una de las 3 obras iniciales de la arquitectura moderna en España. Sin embargo, estamos hablando de una generación o de generaciones que no necesariamente están vinculados a un discurso moderno de la arquitectura. Es decir, básicamente lo que vamos a encontrar aquí son arquitecturas de profunda raigambre ecléctica, muy regionalista en algunos casos, historicista, pero que le permite tener a estos profesionales una facilidad para moverse en diversos estilos y en diversas formas de asunción de la arquitectura que podremos ver cómo oscilan de una forma u otra desde una modernidad pues entendida según los criterios ortodoxos hasta pues un estilismo o una asunción ecléctica verdaderamente llamativa. En este caso tenemos una imagen de la promoción de la Escuela de Arquitectura de Madrid del año 18. Esta es la promoción que varios de sus componentes llevarán a cabo una de las primeras gestas modernas en España, que es la Ciudad Universitaria de Madrid, que será concluida después de la guerra. Este grupo de arquitectos del que vamos a hablar, del grupo de arquitectos que salió al exilio, en realidad son aproximadamente 50 arquitectos. Por lo tanto, evidentemente lo que se buscaba en la exposición es hacer una aproximación coral, una aproximación general al desarrollo de esta arquitectura. Tenemos arquitectos, por ejemplo, como Francisco Azorín Izquierdo, un arquitecto del Partido Socialista, sumamente, digamos, comprometido en su visión
arquitectónica, por esa presencia social, y que a la vez será un arquitecto experto en Esperanto, será una de las grandes autoridades del Esperanto que estuvo tan en boga a partir del final de la Primera Guerra Mundial y que se creía que iba a ser el gran idioma universal. Pues Azorín Izquierdo nos dejó varios libros en Esperanto que tuvimos la oportunidad de tener en la exposición, algunos de ellos, un diccionario de terminología arquitectónica Esperanto. Los hijos y nietos de él son expertos en Esperanto hoy en día y han seguido desarrollando, digamos, esa utopía del idioma universal, y se resisten a creer que el inglés es el idioma universal. Pero no les pueden ni echar broma con eso. Y de ahí vamos hasta los arquitectos que estaban recién egresando o graduándose cuando estalló la guerra. El caso más paradigmático es sin duda Félix Candela. Félix Candela era un gran deportista, capitán del equipo de rugby de la Escuela de Arquitectura. Aquí tenemos una imagen que nos dejaron sus hijas esquiando. Y justamente Candela iba a salir a hacer un posgrado en estructuras en Alemania el día que estalló la guerra civil. Él siempre cuenta que la guerra civil de alguna manera fue su maestría, puesto que tuvo que desarrollar diversos trabajos de refugios, de estructuras, de puentes, etcétera, antes de salir al exilio a México, donde sería uno de los grandes arquitectos consagrados del exilio, ¿no? Ahora, yo voy a hablar aquí, pues, evidentemente sabemos que en el año 36 estalla la guerra civil, y yo voy a obviar las imágenes referentes a ello. Solo voy a hacer referencia en el caso de los arquitectos que estuvieron en Venezuela, pero sí quiero saltar directamente a un evento que se sucede en plena guerra civil y que será determinante, digamos, a nivel de la legibilidad de la arquitectura asociada al exilio en España. Este evento será la Exposición Internacional de París del año 37. Aquí tenemos una imagen prácticamente inédita que conseguimos de varios de los pabellones de esa exposición. Esta fue la célebre exposición, además, donde era evidente ya que la guerra, que Europa iba a entrar en guerra, y como gran símbolo de esta evidencia vemos los dos pabellones más importantes de la exposición. Aquí aparecen como en un espejo, y los dos pabellones a mano derecha son el de la Alemania nazi y el de la Unión Soviética estalinista. Y ambos estaban colocados en la misma exposición como en un espejo, y el resto de los pabellones se alineaban de acuerdo a ese esquema simétrico. Ustedes pueden reconocer ahí, casi ni se ve, el que sería uno de los más célebres pabellones de esta exposición, el pabellón español, desarrollado por José Luis Ser, por Luis Lacasa, y con la colaboración de Antonio Bonet y Domingo Escorza, todos ellos arquitectos que saldrían al exilio. No sé si logran ver el pabellón prácticamente muy pequeño delante de lo que es lo que sería el pabellón del Vaticano, que creo que ese sí se puede reconocer. Ese es el pabellón de España. Este es el pabellón, además, donde se exhibiría el Guernica. Es decir, el Guernica fue hecho especialmente para este pabellón, y todo el pabellón giraba alrededor de los distintos elementos expositivos. Fue planteado como una especie de promenade por Sert y Lacasa, y también es clave este pabellón incluso para el destino de la arquitectura venezolana, puesto que aquí ellos le encomiendan a Calder la realización de una fuente de mercurio, que sería una de las piezas emblemáticas del pabellón, y esa conexión Calder-Sert sería la que posteriormente daría pie a que Villanueva entrara en contacto con Calder vía Sert, y posteriormente sabemos el trabajo que hizo con Villanueva. Pero el inicio, digamos, de la obra de arte vinculado a la arquitectura es planteado en cierta medida en este pabellón. Ahora, este pabellón es un pabellón que tiene criterios de ligereza, de levedad, de urgencia, porque fue hecho muy rápidamente y en plena condición del desastre de la guerra, en el año 37. Es un pabellón, además, que
trata de manejar sutilmente ciertos principios de la arquitectura, tal cual un poco la línea corbusiana, ¿no? Ya hemos hecho referencia a la promenade, etc. Pero esos elementos de ligereza, levedad, que tratan de mostrar a este pabellón, serán claves para su representación y su remembranza a lo largo del tiempo. Este pabellón posteriormente sería desmontado, sin embargo, hace más de una década fue reconstruido en Barcelona, en un sitio bastante extraño y sin nada que ver con lo que supuestamente le tenía que ver. Bueno, muestro esto porque este pabellón es el canto de cisne de la arquitectura moderna española. De alguna manera, aquí termina el recorrido inicial de la arquitectura moderna española con esta obra, digamos, extraordinaria, y a partir de aquí, pues, vendrá un poco una bifurcación tremenda en cuanto a esta arquitectura. 2 años después de este pabellón, tenemos esto. Estos son los dibujos que hace Eduardo Robles Piquer en el campo de concentración de Saint-Cyprien. El campo de concentración, eran diversos campos de concentraciones, todo español que cruzaba la frontera tras la caída de Cataluña era apresado por los franceses y llevado a un campo de concentración, al menos que tuviera algún familiar o alguna persona que se hiciera responsable de él en Francia. Esto quiere decir que la mayoría de estos arquitectos a los que estoy haciendo mención estuvieron en campos de concentración. Utilizo el término campo de concentración porque efectivamente era el que usaban los franceses en los documentos. Evidentemente eran unos campos terribles, pero no tienen la connotación que tendrán después los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial alemanes. Es decir, son prácticamente unos campos donde se colocan a estos refugiados en condiciones pésimas, malísimas, y donde están efectivamente concentrados para que no puedan salir por el territorio francés, no anden a su libre albedrío, pues. ¿Cuál es la importancia de estos dibujos de Robles Piquer? Robles Piquer cuenta que él y otros profesionales trataban de crear un poco de orden en ese caos. Trataban de ordenar esas lonas, esas barracas, trataban de crear un mínimo orden dentro del desastre que significaba, imagínense, un montón de refugiados en estas condiciones. Lo cierto es que este intento de ellos de generar orden dentro de este caos tiene las mismas condiciones de levedad, urgencia y ligereza que tenía el pabellón de Sert y la casa. Solo que la arquitectura aquí ya está desplazada irremisiblemente para siempre. Pero, y he aquí una primera tesis, simbólicamente esta es la primera arquitectura del exilio. Esta es la primera arquitectura del exilio español. Ese intento vano de generar un poco de orden en unas condiciones dramáticamente adversas para el ser humano. Ojo, y digo simbólicamente, ¿por qué? Porque algunos de estos arquitectos ya habían salido antes del final de la guerra al exilio y ya habían construido obra en los países de acogida. Por ejemplo, Bergamín llega en el 38 a Caracas y ahí mismo construye varias obras. Bonnet se va desde el estudio de Le Corbusier hasta Buenos Aires y en el año 39 ya hace uno de sus edificios maestros, que es el edificio de Paraguay, Suipacha. Son previos a esto, pero son personajes que ya han salido al exilio previamente. Aquí estamos hablando entonces de esas condiciones simbólicas que permiten la aparición de esta arquitectura del exilio. Un poco las imágenes de estos campos de concentración. Muchos de estos campos de concentración serían una especie de laboratorio con los refugiados españoles. Posteriormente serían utilizados o serían colocados en ellos gitanos. Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial y cuando los alemanes toman Francia, también serán usados como campos de concentración, tal cual esos términos.
Esta caricatura de Robespierre es una caricatura que hace en México, en su estadía en México, de un personaje crucial para todo el exilio de la Guerra Civil. Este personaje es Lázaro Cárdenas, el presidente de México. Lázaro Cárdenas es el presidente que abre la frontera mexicana sin ningún tipo de parangón ni exclusión a todos aquellos que vienen huyendo de la Guerra Civil. Entonces, significa ni más ni menos que huir de estos campos de concentración y poder entrar en un país que recibe con los brazos abiertos. El único prácticamente que hizo eso. Hay otros casos como Chile, por ejemplo, pero el resto de los países, como por ejemplo Venezuela, tuvieron bastante cuidado en los exiliados españoles que aceptaban. Esto era porque evidentemente estaba asociado a la cuestión comunista, la famosa cuestión de los rojos. Imagínense el caso de Venezuela, el gobierno de López Contreras, que era un gobierno además que era supuestamente anticomunista, etc. Bueno, son detalles de todo este dilema terrible que se vivió, pero el personaje de Lázaro Cárdenas es fundamental dentro de esta historia. Ahora, aquellos personajes que logran saltar desde Europa a América son fruto de lo que yo considero una primera exclusión que se da en el ámbito del exilio español. ¿Por qué? Porque los que pueden viajar en estos barcos y que son aceptados para viajar en estos barcos, lo son o bien por algún tipo de condición profesional, o bien por algún tipo de condición política, o bien por cercanía y amistad con aquellos cuadros que dirigían y que tomaban estas decisiones de quiénes se iban y quiénes se quedaban. Esto quiere decir que el exilio en ese momento se divide prácticamente en la mitad de personajes que logran ir hacia América y una mitad que se queda en Europa. Aquellos que se quedan en Europa son los que simplemente no pueden salir y que son excluidos en una primera instancia. En la mayoría de los casos son obreros, en la mayoría de los casos son personajes muy comprometidos políticamente, que se quedan o bien yendo hacia Moscú, miembros del Partido Comunista, o en la misma Francia, miembros del Partido Socialista, por ejemplo, o miembros, por ejemplo, el caso del Partido Nacionalista Vasco y del gobierno vasco que se va a Bruselas y desde Bruselas organiza las distintas emigraciones de sus, digamos, de los vascos. Esto que ustedes ven, por ejemplo, es la hoja de filiación de Oscar Coll, un arquitecto exiliado en México, y esta era la hoja de filiación al Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles. Este era el servicio, había dos entidades, el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles y la JARE, que se encargaban de llevar estos barcos que iban a llegar hasta América Latina. Aquí, por ejemplo, el arquitecto Ovidio Botella, también exiliado en México, ya esta es la hoja o la tarjeta de identificación una vez que ha llegado a Veracruz, en México, y que ya puede perfectamente circular y actuar profesionalmente por México. En el caso de los arquitectos, fíjense lo que les estaba diciendo antes, más o menos el 50% de la población del exilio logró salir hacia América y el 50% se quedó. En el caso de los arquitectos, 50 arquitectos exiliados, tan solo 5 se quedaron en Europa. Es decir, el 90% se vino para América, lo cual quiere decir que tenían oportunidad de reemprender sus carreras liberales, pero también lo que les estoy diciendo, este sistema de exclusión que se generó aquí. El caso de los únicos 5 arquitectos que se quedaron en Europa eran 2 arquitectos miembros del Partido Comunista, Luis Lacasa y Manuel Sánchez Arca, que fueron a Moscú, 2 arquitectos del Partido Socialista, Luis Lacasa, Gabriel Prado, Jordi Tell, que terminó en un fiordo en Noruega, prácticamente haciéndose una cabaña de solitario, un personaje impresionante. Ahora, América del Sur fue, después de México, el segundo destino más importante para estos arquitectos. Estos libros los encontré en la biblioteca de Rafael Bergamín,
Estos son libros que él compró en París para ver si se enteraba de qué era eso de América del Sur. Y me pareció genial el imaginario que estos libros generaban. Porque además, fíjense que son 2 tomos, y el imaginario asociado a Venezuela, Guyana, Paraguay y Uruguay es un imaginario selvático totalmente, mientras que los otros parecieran ser los países hacendosos e industriales de América. Total que Bergamín, antes de partir hacia Venezuela, se arma con estos libros para entender supuestamente qué era esto. Imagínense ustedes. Ahora, en paralelo, una vez terminada la guerra, desde el año 39 hasta el año 42, se da en España, y en ausencia de muchos de estos arquitectos que ya están exiliados, lo que se llaman los procesos de depuración. Es decir, que son unos procesos abiertos por los distintos colegios de arquitectos, donde deben evaluar a cada miembro del colegio de arquitectos y deben evaluar su participación en la guerra. Es decir, si fueron afines o no fueron afines al movimiento nacionalista triunfante. En el caso de que no hubieran sido afines, por supuesto, pasaban a un consejo superior donde iban a ser condenados, depurados, de acuerdo a lo que se considerara era su participación. Esto que está aquí es una copia del Colegio de Arquitectos de Barcelona, de lo que fue la sentencia final de la depuración. Y ustedes, bueno, ahí no, evidentemente no se lee bien, pero de acuerdo al grado de involucramiento político, era mayor el castigo, por supuesto. Por ejemplo, los primeros eran los arquitectos Luis Lacasa, Manuel Sánchez Arca y Bernardo Giner de los Ríos. Los 2 primeros miembros del Partido Comunista, y Bernardo Giner de los Ríos fue ministro durante la República, durante toda la guerra. Evidentemente, estos personajes fueron inhabilitados a perpetuidad, tanto para cargos públicos como para cargos privados. Ellos ya estaban en el exilio, pero si regresaban en algún momento, aparte de que corrían el riesgo de ser presos y fusilados, simplemente no podían ejercer su profesión ya para nunca más en España. Por ejemplo, Joselino Bamonde, Gabriel Pradal, fueron condenados a 30 años. Así iban bajando, de acuerdo a lo que se consideraba que era el grado de involucramiento. Por ejemplo, Rafael Bergamín fue condenado a 5 años, Juan Capdevila fue condenado a 20 años, etc. Algunos dicen que hubo un buen... Voy a mostrarles una cosa. En el año 2004, el Colegio Superior de Arquitectos de España decidió hacer un acto de desagravio a todos estos arquitectos que fueron depurados. Y se les entregó, evidentemente, a los familiares un certificado donde se exculpaban por lo que habían sido los castigos que habían sufrido estos arquitectos. Evidentemente, digo, solo hubo 2 arquitectos que pudieron recoger este certificado con vida, porque este certificado fue a todos aquellos que entraron en el proceso de depuración, no solo los exiliados. Recuérdense que muchos arquitectos quedaron presos o quedaron ejerciendo en España, solo que estuvieron muchos años sin poder ejercer. Uno de los que recibió este certificado de desagravio fue Fernando Chueca Goitia, que fue un arquitecto que se quedó, como ustedes saben, en España. Las malas lenguas dicen que el proceso de depuración, lo único bueno que tuvo fue que Chueca Goitia no ejerció por 10 años y pudo dedicarse a escribir varios de los libros que produjo en esa época, incluyendo el Invariantes de Castizos de la Arquitectura. Dicen, yo no sé, al día siguiente de recibir este certificado, cosa increíble, Chueca Goitia murió en el 2004, o sea, al día siguiente. Creo que fue por eso que Juan Capdevila, el otro arquitecto que está vivo actualmente, no acudió a recibir este certificado. Pero tampoco acudió a la inauguración de la exposición, así que está vivo, tiene 97 años, fue uno de los descubrimientos de la exposición. Ahora, ¿cómo se han contado esta historia? ¿Quiénes han relatado esta historia? Pues esta especie de relato del exilio, de la guerra civil, desde la arquitectura, la han contado los mismos protagonistas. Es decir, ha sido un álbum de familia cerrado, donde no ha habido más nadie para contarlo que ellos mismos.
Por ejemplo, Bernardo Giner de los Ríos, al que aludía antes, que fue ministro de la República durante 3 años. Bernardo Giner de los Ríos se exilió primero en la República Dominicana, en una ciudad llamada en aquel momento Ciudad Trujillo. La famosa permisividad que tuvo el dictador Trujillo con los exiliados españoles y que en algunos casos fue sociológicamente deleznable. Y Bernardo Giner de los Ríos tuvo incluso el proyecto de reforma de la Ciudad Trujillo. Ahora, lo señalo a él porque este es el personaje que en el año 52 publica un libro llamado 50 años de arquitectura española, donde recoge la historia de esos 50 años, de ese siglo, medio siglo, de arquitectura española, incluyendo el relato de los exiliados, es decir, de ellos mismos. Si la primera lista de arquitectos exiliados que nosotros tenemos es la que elabora Bernardo Giner de los Ríos. ¿Y por qué elabora Bernardo Giner de los Ríos esa lista? Porque en el año 46 se produce la fundación de la Unión Internacional de Arquitectos en Londres, cuya primera reunión se propone se haga 2 años después en Lausanne, en Suiza, y para ese momento, en la década de los 40, la España franquista está inhabilitada internacionalmente. Es decir, ha sido creada una presión tal después del triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial que la España franquista simplemente no tiene ningún reconocimiento internacional. Entonces la Unión Internacional de Arquitectos, al invitar a arquitectos españoles a esta primera reunión, decide invitar a los arquitectos del exilio y se pone en contacto con Bernardo Giner de los Ríos, a quien encarga, aparte de formularle la invitación, encarga que haga una especie de ponencia de la arquitectura del exilio como representación de España en esa reunión de la Unión Internacional de Arquitectos. Esto es crucial. ¿Por qué? Porque es la primera vez que estos arquitectos, una vez que han salido al exilio, tienen legibilidad como cuerpo. Es decir, son un cuerpo legible, visible, a pesar de la diseminación que ha creado el exilio, y son reunidas sus primeras obras en un proyecto de ponencia que desarrolla Bernardo Giner de los Ríos para el Congreso de la UIA. Al final, Giner de los Ríos no asiste a este congreso y el encargado de asistir es este personaje, Gabriel Pradal, arquitecto que está exiliado en Francia. Y Pradal es el representante de los arquitectos del exilio en esa primera reunión del año 48, que será la única reunión a la que asistirán los arquitectos del exilio, puesto que posteriormente, a raíz del reconocimiento de la UNESCO hacia España en el año 52 y posteriormente la del 55 de las Naciones Unidas, quedarán fuera de la convocatoria. Pradal en realidad es un arquitecto que la mayor obra que hizo en Francia, honestamente, fue la tumba de Largo Caballero, el dirigente del Partido Socialista. Pradal se encargó de dirigir el periódico El Socialista en Francia. Y dentro de esta historia, de estos relatos, es importante nombrarlo porque desarrolla una serie de textos dentro del periódico El Socialista que tienen que ver con el exilio. Concretamente hay uno hermosísimo llamado Elogio de la Transhumancia. Elogio de la Transhumancia, que pone en perspectiva a estos personajes en relación con los que se han quedado en España. El otro gran narrador del exilio es Arturo Sáenz de la Calzada, exiliado en México, y quien en el año 78, una vez que ha retornado la democracia a España, y se escribe el primer conjunto de libros sobre el exilio, una colección que dirige José Luis Avellán, Arturo Sáenz de la Calzada es el encargado de escribir la historia del exilio español desde la perspectiva ya de la retrospectiva del año 78. Y tú sientes que todo el relato de Sáenz de la Calzada es una especie de epílogo, es una especie de final de lo que fue el recorrido de esta arquitectura. Sin embargo, tiene varias frases que son determinantes. Por ejemplo, él dice que lo que sufrió España fue una auténtica mutilación y que gran parte de los mejores valores de España fueron entregados como una especie de regalo a otros países. La famosa, digamos, dádiva, el famoso regalo del exilio hacia países como México o incluso como Venezuela. Ahora, y aquí simplemente quiero mostrar los diversos iconos que ha producido el exilio español. Simplemente una primera
profesión. Félix Candela, por supuesto, el arquitecto que se exilió en México, aquí está en la iglesia San Vicente de Paúl, famoso por los desarrollos estructurales, el paraboloide hiperbólico, los paraguas estructurales que él desarrolló, este hermosísimo conjunto a través del desarrollo de estos paraguas que después veremos en cualquier gasolinera, en cualquier estación de servicio. Félix Candela llega a ser en el año 61 prácticamente uno de los arquitectos más importantes del mundo. Recibe el premio Auguste Perret de la Unión Internacional de Arquitectos y es otro gran momento de visibilidad para el exilio español arquitectónico, puesto que a través del reconocimiento que se le hace a Candela, de alguna manera se reconoce esa historia de ese exilio arquitectónico. Oscar Coll, el que vimos antes, hace en el año 60 esta casa para Erich Fromm en Cuernavaca, en México, pero lo curioso de la obra de Oscar Coll es que utiliza las estructuras de Candela, pero en el entorno, en el universo doméstico, cosa que nunca hará Candela. Es decir, Candela reserva sus trabajos estructurales para las grandes naves, para las grandes industrias, etc., mientras que Coll elabora en Cuernavaca una serie de pequeñas casas totalmente sustentadas en el universo estructural de Candela y dentro de esta estructura doméstica de la casa. La famosa imagen de José Luis Serre de su casa en Long Island, esta casa que se construye en el año 48 en Locust Valley, y que, vamos, esta casa en realidad, esta imagen parece una galería. Es decir, uno ve las fotos de las casas de Serre, de las casas que él se construye en el exilio, y uno ve cómo son retratadas y prácticamente son casas galerías, galerías museos. Esta imagen a mí me parece inquietante y bellísima, ¿no? Porque estos personajes que están ahí prácticamente como estatuas dentro de esta gran sala forman parte de un repertorio prácticamente artístico como lo que está en las paredes o en el espacio. Los famosos planes de CERT para Latinoamérica, los planes que desarrolla con Wiener a través de la agencia Town Planning, la ciudad de dos motores para Brasil, sabemos que para Venezuela también hizo varios conjuntos. El edificio Foxa, que todavía sigue dominando el perfil de La Habana hoy en día y que fue hecho en el año 56 por Ernesto Gómez Sampera y Martín Domínguez, uno de los arquitectos también más interesantes del exilio. Martín Domínguez participó en la preguerra española en la construcción del hipódromo de la Zarzuela con Eduardo Torroja y Arniches, que fue uno de los iconos de la arquitectura de la preguerra española. La hospedería del Neusa de Alfredo Rodríguez Orgaz en Colombia, también un bellísimo ejercicio, en este caso con la tectónica de la arquitectura ligada a Colombia, ¿no? O el caso de Antonio Bonet, el famoso La Solana del Mar en Punta Ballena, este conjunto que Bonet desarrolló en los años 40 y que ha quedado también como uno de los grandes conjuntos de la modernidad y uno de los grandes conjuntos del exilio español en América. La casa Berlingueri, que desarrolló Bonet dentro del conjunto de Punta Ballena. Esta bellísima imagen de Bonet sentado en el sillón BKF, el que después será conocido como Mariposa, y que es también uno de los grandes iconos del diseño de mobiliario del siglo XX. Este, por supuesto, es un sillón que ustedes ven en todos lados, reproducido y que está en el MoMA. Nosotros tuvimos la suerte en la exposición de contar con un prototipo original que nos cedió la hija de Bonet, un prototipo original que colocamos y que es de su pertenencia, está en su casa. Esta imagen es muy significativa porque aquí Bonet ya ha regresado a Madrid y en todos los desplazamientos que hacía Bonet prácticamente lo que se llevaba era esta silla. Esta silla es el objeto móvil por excelencia y se convierte en nómada igual que él, que es un exiliado. Su hija, la que aparece aquí, es la que nos dejó ese material. Esta foto me encanta porque son la foto de la familia Bergamín, prácticamente en Punta Ballena. Aparece José Bergamín, el escritor, hermano de Rafael Bergamín, y todos están sentados en las BKF de Bonet.
La casa de Pablo Neruda en Isla Negra fue diseñada por un exiliado español, Germán Rodríguez Arias, quien además diseñó las piezas mobiliarias de Neruda. Muchos dicen que él lo que hacía era una especie de simplemente seguir los ractos de Neruda, y Neruda decía, tienes que hacerme una casa así, 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 y él la dibujaba. Eso es lo que decía. Pero Rodríguez Arias fue un gran diseñador del GACPAC, del grupo de arquitectos modernos que se dio en Cataluña antes de la guerra. Y ahorita voy a hacer simplemente una mención a los arquitectos que estuvieron en Venezuela. Muchos de ellos son arquitectos desconocidos, que aquí no se tiene mayor referencia de ellos. Por ejemplo, voy a ir en el mismo orden que fuimos en la exposición, es decir, temporal, cronológicamente, puesto que no es lo mismo salir al exilio con 60 años, como amó Salvador Carreras, que salir con 23 años, como tenía Bonet. Con 23 años significa hacer verdaderamente tu carrera afuera. Para Salvador, amó Salvador, prácticamente esto fue el fin, el telón, el exilio lo mató prácticamente, él tuvo que regresar. Amó Salvador Carreras, como ustedes ven, un arquitecto de Logroño, fue prácticamente uno de los protagonistas de la arquitectura de la preguerra. Estuvo en el segundo congreso del CIAN en Frankfurt y fue presidente del Colegio de Arquitectos de Madrid. Era un arquitecto que tuvo mucha vinculación con la arquitectura social de la vivienda. Sin embargo, también tuvo una fuerte labor política. Fue ministro de la Gobernación bajo el gobierno de Azaña y se mantuvo en la guerra cercano al gobierno. Aquí lo vemos recibiendo al embajador de México en Barcelona. Aquí lo vemos, a mano izquierda está Manuel Azaña, el presidente de la República, y a su lado estábamos Salvador Carreras, que era su hombre de confianza, en realidad. Amó Salvador Carreras estuvo en Venezuela simplemente hasta el año 46, y en el 46, ya que tenía un yerno que estaba exiliado en Nueva York, lo convencieron de ir a Nueva York, y pasó prácticamente 5 años en Nueva York. Los comentarios de Salvador Carreras sobre la estadía en Nueva York son impresionantes. Javier Yarnos, un arquitecto navarro, nacido en 1886, que llegó a Venezuela en el año 39. Yarnos en Madrid construyó junto con su hermano José Yarnos el Banco de España. Eran los arquitectos del Banco de España en Madrid. Aquí es un proyecto que él hizo en Pamplona justo el año de la guerra, un proyecto de viviendas. Aquí vemos el pasaporte que les piden en Bayona, en Francia, para poder venir hasta Venezuela. El barco en el que vino, en este caso el Flandre, con toda su familia. En Venezuela Javier Yarnos se dedica, entre otras cosas, a la caricatura. Y resulta que hace caricaturas en el Morrocoy azul que son fabulosas. Evidentemente, una de ellas son arquitecturas, en este caso, ligadas a la Segunda Guerra Mundial. Adolfo, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Fíjense que la firma es Sonray, que es invertir las sílabas de su apellido, ¿no? Tenemos caricaturas, por ejemplo, con motivos arquitectónicos, ¿no? Ahí está El Silencio, recién construido, y ya aparecen las caricaturas de Sonray, de Yarnos. Aquí está su labor en la oficina técnica Gutiérrez, que fue una de las oficinas más importantes de la década de los 50. Aquí está trabajando en la oficina. Esta imagen a mí me pareció súper seductora y la utilizamos mucho en la exposición, porque prácticamente es como si alguien se hubiera ido de esta mesa, alguien hubiera sido desplazado totalmente de esta mesa. Fíjense el conjunto que hace para el edificio Rubén Darío en San Bernardino, en Caracas. Es decir, son arquitectos que se mueven, como les decía, de un extremo a otro con mucha soltura por su formación ecléctica. Es decir, este conjunto de articulaciones que se ve en esta obra es verdaderamente interesante. Igualmente desarrolla el Hospital General de Barquisimeto en el año 53, un trabajo que hace para Edgar Pardo Stoll y para el Ministerio de Obras Públicas. Pero también hace estos dibujos fabulosos de los Diablos de Yare. Es decir, este es el arquitecto del exilio español que más se involucró
con lo que podríamos llamar el patrimonio en Venezuela. De hecho, logré ver varias cartas de él preocupado por el destino de las iglesias coloniales, escribiendo a diversas autoridades y diversos ministerios tratando de salvar y rescatar estas obras. Esta es una serie de él que se llama Estudio de Arquitectura. Ahí ven al arquitecto, bueno, ya las nuevas generaciones no saben lo que es esto, pero es una mesa de dibujo. Pero fíjense las referencias modernas que aparecen al fondo, ¿no? Con estas nuevas obras que él está viendo en ese momento. Esta me encanta porque es la arquitectura como fruto de un trabajo de colaboración. Y es que en el exilio lo que parece natural a otra persona se vuelve el doble, requiere el doble de esfuerzo en la condición de extrañamiento que produce el exilio. Es decir, y entre otras cosas, lo primero que tienen que generar estos profesionales es confianza e integrarse como equipo y como equipos de colaboración donde no asumen roles protagónicos a los diversos estudios de arquitectura que pueden darle trabajo en ese momento. Me parece a mí que este dibujo de Yarnos representa bastante esa condición menesterosa del exilio. Urbano de Manchova Cariaga, arquitecto vasco, nacido en Ermua, arquitecto por la Escuela de Madrid en el año 12, vivió todo su exilio en Venezuela. Esta es una de sus obras de preguerra. Esta es la inauguración del Bashoki de Ermua en el año 34. El Bashoki era como el centro de reunión social del Partido Nacionalista Vasco. Y esta fue una tipología arquitectónica que Manchovas desarrolló en diversas poblaciones vascas. Aquí vemos, por ejemplo, sus pasaportes vascos. Esto fue una joya que pusimos en la exposición, un pasaporte que dice Gobierno de Euskadi, y lo colocamos en un lugar privilegiado por lo que significaba y representaba esta imagen. Y también el pasaporte belga, como les decía, el gobierno vasco en el exilio negoció con bastante habilidad con la mayoría de los gobiernos para poder permitir que los exiliados vascos llegaran a diversos países. Evidentemente en eso influyó mucho la condición religiosa, el argumento de que eran católicos. Como les digo, eso fue algo que permitió abrir las puertas en muchos casos. En el caso de Venezuela fue así. Esta es una imagen que me suministraron los hijos aquí presentes del arquitecto Manchova. Esta es una imagen por la cual él fue condenado a muerte. Es decir, a él y a un grupo de ingenieros se les ocurrió el puente de Ormáiztegui, en vez de volarlo, hacerlo explotar, puesto que por ahí podía venir la línea a través del tren, podían venir las huestes enemigas, pues él decidió que lo mejor era desmontarlo para que una vez que pasara la guerra pudiera volver a montarse. E hicieron una labor de ingeniería impresionante para lograr el desmontaje de este puente, pero como lo fotografiaron encima del puente, fueron condenados a muerte ya en ausencia, ¿no? Es decir, él no podía regresar no solo por estar inhabilitado, sino porque estaba condenado a muerte en este caso. Esto también es otro documento valiosísimo. Resulta que este es el diario de guerra que llevaba Urbano de Manchovas. Es decir, es un cuadernillo con una caligrafía hermosísima, donde va relatando día a día lo que sucede en el territorio vasco. Él en ese momento es el arquitecto municipal de Eibar y se va produciendo todo el repliegue en el territorio vasco ante el avance de las fuerzas nacionalistas. Pues todo eso está aquí registrado, aparte de los bombardeos, incluyendo por supuesto el bombardeo de Guernica. Esta es una de las piezas, digo yo, más interesantes e importantes que conseguimos para la exposición, ese relato de primera mano de lo que iba sucediendo ahí. Esta foto que ven aquí, varios de los que aparecen en esa foto están aquí en primera fila hoy, y esta foto fue tomada en Amberes, evidentemente que fue uno de los destinos a los que iban llegando los exiliados vascos para poder desde allí tratar de salir a otro sitio. En este caso por reunificaciones familiares. Son historias verdaderamente conmovedoras. Esta imagen me encanta, ¿no? Urbano de Manchovas trabajando en la constructora Paul en el año 48.
personaje muy disciplinado, según me cuenta su familia, extremadamente religioso y cada vez, a medida que se iba haciendo mayor, más religioso todavía. En la constructora Paul, Manchovas pudo desarrollar un trabajo que, por ejemplo, lo vinculó a edificios como el Colimodio, este edificio que sabemos que está cerca de la Clínica Racetti y que es una de las piezas más interesantes de los años 40, 50 de la arquitectura en Caracas. Pero también desarrolló su trabajo de una arquitectura de profunda raigambre vasca, como esta casa Iriarte que hacen en Vallarriba en los años 50. Es decir, una casa que parece una directa traslación de aquella arquitectura que veíamos en el Bachoqui, aquella arquitectura sólida, grávida, que aparece aquí perfectamente representada. Rafael Bergamín es otro de los personajes que llega a Venezuela, arquitecto por la Escuela de Madrid en el año 18, estará 20 años en Venezuela, tal como lo dice en un famoso libro que él escribe, 20 años en Caracas. Esta foto la coloco porque aquí aparece... Estos son dos protagonistas del primer congreso del CIAN, el famoso congreso en el Castillo. Está Le Corbusier y está uno de los representantes españoles, que es Fernando García Mercadal. A lo mejor han visto una famosa foto de ese primer congreso del CIAN, donde Mercadal, que era muy pequeño, está sostenido en los brazos prácticamente de varios de estos arquitectos, ¿no? Pues bien, Le Corbusier está en el año 28 dando una serie de conferencias en la Residencia de Estudiantes de Madrid y resulta que alguien le propone que tiene que ir a conocer el Escorial. Y la persona que le propone a Le Corbusier conocer el Escorial se llama Rafael Bergamín. Y de hecho, esta foto la toma Rafael Bergamín de un día que pasan los tres conociendo el Escorial, que era una arquitectura que veneraba a Bergamín por su valor de austeridad, por su valor geométrico, porque eran condiciones que él pensaba que tenía asociadas a la arquitectura de la modernidad. Entonces, hay diversas fotos que Bergamín toma de esta jornada con Le Corbusier. Luego Le Corbusier se iría a Barcelona por una invitación que le hace CERT y llega a Barcelona a dar una serie de charlas. Sin duda tendrá mucho más efecto en Barcelona, puesto que el grupo de arquitectos asociados a CERT rápidamente se decanta por la línea, digamos, de la estética moderna asociada a Le Corbusier, a diferencia de los arquitectos madrileños, cuya línea tiene que ver más con la arquitectura alemana, con la arquitectura austríaca, con la gran arquitectura, digamos, de los alemanes de los años 20 y 30. Esta es una imagen del concurso para el aeropuerto de Barajas, que Bergamín y su socio quedan en segundo puesto en ese concurso. Evidentemente, la mayoría de los elementos de esta arquitectura son aerodinámicos, pretenden parecer una especie de avión, ¿no? Esta es una casa hermosísima que hace en Madrid, la Casa del Barco, con una serie de articulaciones verdaderamente impresionantes, y es una casa que hoy en día es considerada parte del patrimonio español. En el año 35, Bergamín, además, comienza a ser publicado internacionalmente. El libro de Raymond McGrath sobre la arquitectura moderna que se publica ese año incluye esta casa que él hace en las afueras de Madrid. Esta es una imagen del Colombí, el barco en el que llega a Venezuela Bergamín en el año 38. Llega a Venezuela siguiendo unos proyectos supuestamente de renovación de la ciudad de Caracas, que serán contratados después por unos franceses, el famoso grupo de Rotival. Pero el gobierno venezolano había adelantado un trabajo con ciertos urbanistas españoles, Secundino Suazo, maestro de Bergamín, y Suazo prácticamente envía a Bergamín a Caracas a ver qué sucede con eso y si efectivamente puede salir ese proyecto. En el año apenas llega, comienza a trabajar Bergamín. Una de las primeras obras que hace en Caracas es el Teatro Ávila. El Teatro Ávila además marca el inicio de lo que será el aporte de Bergamín a la tipología del cine en la ciudad de Caracas. Bellutini y Bergamín comenzarán a desarrollar numerosos cines a partir de esta propuesta bergaminiana. Incluyen un foyer, incluyen cosas que no tenía hasta ese momento el cine en Caracas. Además, en este edificio se hará su apartamento,
Él vivirá en el nivel superior de este edificio, que será durante muchos años su apartamento, como he podido conversarlo con José Ignacio Cadavieco, que está aquí, y que entiendo, como sobrino de Bergamín, conoció y vivió ahí, ¿no? De hecho. Evidentemente estas fotos que tomó Marta recientemente del estado lamentable en que se encuentran estos edificios, ¿no? El cine Hollywood fue otra de las grandes aportes de la tipología del cine en la ciudad de Caracas. El trabajo, además de la piel continua en la ciudad, del desarrollo, digamos, de una arquitectura que se adapte urbanamente, fue fundamental. Y como ha señalado muy bien Martín Frechilla, quien ha estudiado mucho a Bergamín y a Fernando Salvador, es decir, la oficina de Bellutini y Bergamín dotó a la ciudad de Caracas de una serie de elementos infraestructurales modernos, cruciales para su desarrollo. No solo este tipo, sino también las diversas agencias bancarias que desarrolló la oficina de Bellutini y Bergamín. Evidentemente es un golpe ver la imagen actual, ¿no?, del cine Hollywood. El desarrollo de vivienda multifamiliar, por ejemplo esta del Crisol, también para una Caracas que prácticamente tenía 3 pisos, y de pronto venir una propuesta de desarrollo multifamiliar como los edificios a la usanza europea, pues fue parte del repertorio que trabajó la oficina de Bellutini y Bergamín. Esta es la casa que se hizo Bergamín en el año 50 y que llamó Las Moradas. Y uno podía acercarse a esta casa diciendo, Las Moradas, bueno, tiene toda una morada como hogar, hasta moradas como las trinitarias que aparecen en la fachada, moradas también hasta por Santa Teresita del Niño Jesús, las moradas. Y encontramos un escrito de Bergamín que dijo que le puso las moradas simplemente porque las pasó moradas aquí, para poder construirse esto y hacerse esta casa. Esta casa, por cierto, es donde vivió hasta fallecer Jesús Tenreiro. Si alguien visitó a Jesús Tenreiro en los 2 últimos años, era esta la casa donde vivía. Bueno, Fernando Salvador Carrera, hermano de Hermós Salvador Carrera, el primero que vimos, ¿sabe?, también de Logroño, fue un arquitecto que, bueno, aquí hay diversos carnets de él y su participación en la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico, que fue la junta que durante la guerra llevó a cabo el famoso traslado de los cuadros del Museo del Prado, que llegaron, durante toda la guerra se estuvieron moviendo, a donde se movía el gobierno republicano, primero a Valencia, luego a Barcelona, y posteriormente terminaron en Ginebra. Entonces imagínense, las meninas estuvieron rodando durante 3 años por todo el territorio español hasta llegar a Ginebra. Esta Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico, Fernando Salvador era uno de los miembros, pero hay otro arquitecto del exilio que tuvo una labor mucho más determinante, después se lo mostraré. Aquí está una de las cuotas del Colegio de Arquitectos de Madrid. Esto es interesante porque el que firma como decano presidente del Colegio de Arquitectos de Madrid es Eduardo Robles Piquer. Y la que aparece como secretaria es Matilde Ucelay, la primera mujer graduada de arquitecta en España, y que el año pasado fue Premio Nacional de Arquitectura, está viva todavía. Y ella era la secretaria del Colegio de Arquitectos durante la guerra. Salvador va a trabajar en el área sanitaria, va a desarrollar diversos módulos de arquitectura sanitaria ligados, por supuesto, a la lucha contra el paludismo, contra el dengue y la malaria en Venezuela, y desarrollará diversos prototipos que serán instalados en diversas partes del país. Normas para proyectar una sección de infecciosos en Venezuela, estará prácticamente ligado toda la vida a esto. Pero, oh sorpresa, descubrimos que también Fernando Salvador fue uno de los primeros profesores de Historia de la Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela. Es decir, los cursos iniciales de Historia de la Arquitectura los daba este señor, Fernando Salvador, que además fue el último representante diplomático de la República Española en Venezuela. Él era el agregado de la Embajada de la República Española cuando evidentemente cae la República. Por eso es que se queda en Venezuela.
Joaquín Ortiz García, un personaje de Valladolid, arquitecto de la Escuela de Madrid del año 27, pero en realidad gran parte de su obra se va a desarrollar en Santo Domingo, en República Dominicana. Hace estas casas con otro exiliado llamado Tomás Auñón, que son unas casas que ha recogido Roberto Segre en sus historias de la arquitectura regionales de América, y que él prácticamente lo llama una especie de barroco caribeño, por el uso de esta arquitectura, digamos, de nuevo, ecléctica, esta serie de arcos, fíjense el juego de las escaleras, estas escaleras en torsión. Después en Caracas hará este edificio con Joselino Bahamonde en San Bernardino, el edificio Peque, que es un edificio que recuerda perfectamente, aparte de esa arquitectura moderna española y su reminiscencia austríaca alemana. José María Deu Amat también estuvo por acá, un arquitecto catalán. Estuvo hasta el año 47, 48 en Bélgica, pasó allá la Segunda Guerra Mundial y de allá conoció a Fernando Paz Castillo, el escritor venezolano, quien lo alentó a venir a Venezuela. En Venezuela desarrolló pues casa. De nuevo, aquí estamos cómo se movían estilísticamente de acuerdo a el cliente y a los gustos del cliente, como parte de sobrevivir, forma de supervivencia de gran parte de estos arquitectos. Pero también desarrolló una serie de colegios en Caracas, como el Colegio Calasanz, que evidentemente se acerca más a la arquitectura geométrica y austera con ciertos paradigmas modernos. El Colegio Calasanz, el Colegio Santa Rita en Santa Mónica, una obra del año 60. Joselino Bahamonde es un personaje también interesantísimo de este grupo de arquitectos. Estuvo vinculado a la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico, como les dije, registró todo ese proceso del que les hablé. De hecho, la exposición que se hizo en Madrid sobre la salvación del patrimonio artístico se hizo con los materiales de Joselino Bahamonde y todo su registro preciso de ese proceso. Fue comisario general adjunto del pabellón del año 37 en París. Esta es una reconstrucción de un documental que se hizo a partir del trabajo de movilización de todas las obras del Prado hasta Ginebra. Pero aquí en Venezuela, Joselino Bahamonde entró a trabajar en la Shell y llegó a ser, con el paso del tiempo, el jefe de arquitectura de la Shell. Por lo tanto, desarrolló una serie de prototipos arquitectónicos muy, muy interesantes. Este, por ejemplo, es parte de los trabajos de servicios sociales de la Shell. Servicio Shell para el agricultor, un diseño del año 52 de Bahamonde. La estación de servicio Blandín, una de esas estaciones de servicio que hoy ustedes ven totalmente escondidas, y prácticamente fue de los primeros en desarrollar arquitectónicamente la estación de servicio como un problema arquitectónico. En este caso, la Shell pues llegó a ser posteriormente también la famosa bomba de las Mercedes con la pieza de Otero. Ahí participó también Joselino Bahamonde. Esta es una de las estaciones de servicio que están frente al Centro San Ignacio. Por supuesto que las viviendas de campamentos petroleros fue uno de los temas cruciales que le tocó desarrollar en la Shell. Y en este caso, evidentemente también con el aprendizaje y la influencia de las arquitecturas que venían del exterior, desarrolló esta serie de prototipos para lagunillas que forman parte de esas viviendas que han quedado sin duda en el imaginario colectivo venezolano asociado a lo mejor de la arquitectura moderna que se ha producido en este país, aunque se produce, como dice Lorenzo González, tras el cercado, tras la cerca que separaba estos campamentos en realidad del país. Posteriormente también trabajó en la tipología educacional, en este caso una serie de colegios, a partir del colegio que él hizo en el año 56, que fue el Colegio Claret, aquí en Los Dos Caminos. Por ejemplo, tenemos este Colegio Santo Ángel que desarrolló en Maturín. Y trabajó con Diego Carbonell, Miguel Salvador, en el famoso edificio, antiguo edificio Shell de Chuao, que sin duda fue uno de los iconos de la arquitectura moderna
y de los distritos petroleros en Caracas. Francisco Íñiguez, primo de Fernando Salvador y de Amós Salvador, también de Logroño, trabajó para Vica en el desarrollo de la urbanización El Rosal en el año 50 y también en la urbanización Las Mercedes entre el año 45 y 53. Básicamente todo el tiempo trabajó con Vica, es decir, fue uno de los que mayor tiempo duró trabajando con esta empresa. Acuérdense que Vica tenía la oficina en lo que es hoy el CBA, ¿no? A la entrada de Las Mercedes. Estos edificios de Las Mercedes en realidad fueron desarrollados por un aparejador llamado Miguel Salvador Cordón, y que el trabajo de él lo ha indagado un poco Juan José Martín Frechilla. Bueno, y este es el personaje que, gran sorpresa de detective investigador, como fue esta exposición. Es decir, yo buscaba desesperadamente a los familiares de este personaje, Juan Capdevila, llamo por teléfono siguiendo las páginas de la guía telefónica madrileña, llamo a un tal Juan Capdevila y me atiende por teléfono un personaje, y yo le digo, ¿es usted el arquitecto Juan Capdevila? Y dice, sí, y yo digo, qué bueno, conseguí al hijo. Digo, mire, yo quiero entrevistarlo por conocer la obra de su papá, el arquitecto Juan Capdevila. Yo soy el arquitecto Capdevila. Digo, pero un momentico, el arquitecto Capdevila que estuvo exiliado en Venezuela. Digo, sí, soy yo. Tiene 97 años y es un roble. Al día siguiente fui a verlo, por si acaso, ¿no? Conocerlo. Al día siguiente estaba ahí entrevistándolo y ha sido de lo mejor que he vivido en esta exposición, porque aparte su esposa, que tiene 93 años, María Teresa Bermejo de Capdevila, fue presidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias Española y fue la primera que dio cursos de paleografía, de lecturas según la caligrafía colonial en Venezuela, y de hecho tradujo las actas del Cabildo de Caracas, se publicaron gracias a ella. Entonces han sido unos personajes impresionantes. Juan Capdevila publicó en plena guerra este libro que se llama La fortificación de campaña. Es un libro que simplemente está lleno de un montón de dibujos que él hace sobre cómo construir fortificaciones y trincheras. Él pertenecía a la Comisión de Fortificaciones y Obras de Barcelona y desarrolla este libro, cuya segunda edición tuve la suerte de conseguir en Barcelona y posteriormente llevé para que él me la dedicara 70 años después. Este fue también uno de los libros emblemáticos de la exposición. Evidentemente, después de esto le cayeron 20 años de inhabilitación en todos los ámbitos, ¿no? En Caracas trabajó con Erasmo Calvani a partir del año 45 y de hecho desarrollaron el edificio de las Gradillas, hicieron el edificio de las Gradillas, que hoy en día está tan remozado, ¿no? Una serie de liceos, como por ejemplo un liceo Maracay, esta foto lo que pasa me la dio él así, y me encantaba toda esta planta libre que muestra esta foto y la puse tal cual. La Catedral de San Felipe, ya evidentemente en un periodo brutalista de la oficina de Calvani, y donde siempre, en los documentos que he conseguido, siempre toda la parte, digamos, del desarrollo estructural lo acometía Capdevila. En este caso, la catedral que fue hecha en los años finales de los 60 en San Felipe, y el templo votivo de Guanare, que duró más de 20 años para construirse y que fue también, digamos, la obra postrera de Calvani y Capdevila. Eduardo Robles Piquer, también un personaje que además fue un gran animador en todos los ámbitos en Venezuela a nivel cultural, no solo en la fase, digamos, desde la disciplina arquitectónica, pero es que además Robles Piquer estuvo antes en México, donde desarrolló una gran empresa llamada Ras Martín, con la que construyó numerosas edificaciones y comenzó a adentrarse en el mundo del paisajismo desde México. Aquí, por ejemplo, también de su libro Caricatugenia, publicado en México en el 55, una de las imágenes de Diego Rivera. No hago aquí alusión a la obra extensísima de Robles Piquer en México, pero sí me interesa mostrar varios de los sitios emblemáticos que desarrolló en Caracas.
uno de ellos, los jardines de la Universidad Simón Bolívar, donde muchos de los que estamos aquí pues hemos estudiado y sabemos lo que significa esa propuesta paisajística, un poco bajo la onda de lo que venía de la arquitectura brasileira paisajística, ¿no? Es decir, el movimiento continuo, la aparición de estos repliegues, los árboles siempre de tallo alto para poder dominar todo el paisaje. Es decir, prácticamente no hay recodos donde esconderse en estos jardines, etc. También el desarrollo del Parque Zoológico de Caricuao, siempre con Pedro Balones, ¿no? Es decir, aquí hay unas imágenes que tomó Marta del Parque Zoológico en su estado actual, ¿no? Por supuesto. Muy, evidentemente nada que ver con lo que era en su inauguración en los años 70 y todas estas propuestas de kioscos muy diseñados. El proyecto del Parque Galindo del año 76. Es decir, evidentemente Robespierre, como gran parte de los exiliados, sufre el deslumbramiento por la naturaleza y el sol del trópico. Pero él es el que lleva a cabo una relación mucho más efectiva y armoniosa con este tema, hasta tal punto que llega a ser como el ejemplo por excelencia de la arquitectura paisajística en el país, a través de estos desarrollos. Simplemente muestro aquí por mencionar dos arquitectos que tuvieron bastante actuación en Venezuela. Sert, a través de los desarrollos de Puerto Ordaz, el centro cívico, las viviendas para la Orinoco Mining, los desarrollos de Pomona en Maracaibo, etc. Y Candela, saben que Candela tuvo tanto éxito en los años 50 que creó una empresa llamada Cubiertas Ala. Y Cubiertas Ala creció tanto que llegó a haber unas Cubiertas Ala de Venezuela, que hizo, por ejemplo, las estructuras de Playa Azul, por decir algo, dentro de los numerosos trabajos. Eran diseños prácticamente predeterminados que Candela exportó por todo el mundo y cuyo, digamos, cuyo cese en los años 60 motivó un último exilio de él, pues terminó recluyéndose en la Academia Norteamericana, donde murió en Estados Unidos. Aquí traigo una imagen del encuentro de Sert, Candela y Bonet que se da en Santiago de Compostela en el año 75. Todavía está vivo Franco. En el año 75, la reunión de la Unión Internacional de Arquitectos será en Madrid y Miguel Ángel Valdellou aprovecha este hecho para organizar una reunión del exilio, la primera reunión de la arquitectura del exilio en territorio español en la ciudad de Santiago de Compostela. Y ahí convoca a los tres, digamos, arquitectos que se hicieron más famosos del exilio español, Sert, Candela y Bonet. Y ese encuentro, simbólicamente, representa el regreso de la arquitectura del exilio a su territorio de origen, sin duda alguna. Y su condición periférica de haber sido en Santiago de Compostela la vuelve prácticamente invisible a los ojos del momento que se está viviendo en aquella España. Es una reunión que pasa prácticamente debajo de la mesa, lo cual es una de sus virtudes dentro de esta propuesta del exilio. Aquí diversas imágenes, trabajos que tuvimos, sesiones de trabajo que tuvimos, por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en México, con familiares del exilio. Aquí, por ejemplo, seguramente verán a una de las hermanas de ustedes, o los hermanos de los hijos de Robespierre que viven en México. Aquí estaban los hijos, los arquitectos del exilio, fueron 25 que fueron a México. Aquí estamos trabajando en casa de las hermanas Candela, consultando todo el archivo inicial de Félix Candela que ellas pusieron a nuestra disposición y que ahorita acaban de donar a la Facultad de Arquitectura de la UNAM en México. Y bueno, ahorita voy a concluir con unas imágenes de la exposición en sí. Son distintas imágenes de la exposición en Madrid, arquitecturas desplazadas. Evidentemente el recorrido un poco comenzábamos con un gran panel de estos rostros anónimos olvidados del exilio, y una de las aspiraciones de la exposición es que al culminar el recorrido de la misma, por lo menos pudieras recordar alguno de esos rostros o asociarlo a alguna obra que te hubiera llamado la atención y salvarlo así un poco del olvido, ¿no? Teníamos toda una parte inicial
digamos, de preguerra, una parte que tiene que ver con lo que fue la arquitectura antes de la guerra en España y también durante el conflicto. Entonces, aquí podíamos ver diversos materiales originales, de planos, de libros, diversos materiales que fuimos consiguiendo de diversas obras de estos arquitectos previas al exilio. Por decir algo, aquí por ejemplo pueden ver el Hospital de Leza en Álava de Pablo Savallo, una obra importantísima también de esos años 30. Ahí logran ver también algunas obras de Manchoba, no sé si la... Conseguimos materiales de archivos, de los archivos de Madrid, de Barcelona, que nos fueron prestados especialmente para la exposición. Y toda esta parte, digamos, inicial, era una parte, si se quiere, sombría, en penumbra, un poco asociada a lo que fue ese momento bélico. Conseguimos algunos libros, por ejemplo, en la biblioteca de Bergamín, joyas invaluables, primeras ediciones de Bruno Taut, del mismo Corbusier, etcétera, que formaban parte de su biblioteca personal. Hicimos algunas maquetas, como por ejemplo la maqueta del pabellón. Era importantísimo hacer esta maqueta, puesto que era el punto de inflexión que queríamos mostrar en la exposición. Y luego subíamos a una zona donde ustedes pueden ver ahí a mano derecha un mapa con las geografías del exilio, es decir, cómo se fueron repartiendo estos arquitectos a lo largo de los diversos continentes, y verán por supuesto que América fue el destino crucial y México sin duda el destino capital, pero el segundo país que más arquitectos exiliados españoles recibió fue Venezuela. Es decir, si México recibió 25, aquí llegaron 11 arquitectos, lo cual es una cifra significativa. Y estas partes de arriba, lo que queríamos que fuera, ustedes van a ver ahí una serie de paneles, que son los paneles de la obra de estos arquitectos, y es una cronología, es una línea temporal de vida, es decir, los paneles están alineados, como les digo, de acuerdo a quién era el arquitecto mayor, hasta cuál era el menor cuando se va al exilio, puesto que esto es determinante. Y también abrimos la sala porque queríamos que esta zona fuera una especie de alborada, fuera como una especie de nuevo amanecer después de esa sombría experiencia de la guerra. Y esa alborada se vinculaba a la obra estrictamente de ellos en el exilio, puesto que efectivamente eso era lo que podía significar como una especie de renacer. Todo transparente, toda esta parte queríamos que fuera muy, muy transparente, queríamos que fuera de alguna manera una especie de memorial de cristal. Era una especie de lápidas de cristal. Bueno, que no me oiga el arquitecto Capdevila, pero era un poco eso, ¿no? Era un poco ese sentido de memorial frágil como el cristal, frágil como todo exilio. Hicimos algunas otras maquetas, por ejemplo, un proyecto fantástico de Martín Domínguez en el año 59 en La Habana, la Torre Libertad, proyecto que evidentemente no se pudo construir, puesto que Martín Domínguez tuvo que salir a un segundo exilio, huyendo de la Revolución Cubana, llegó a Cornell y de hecho fue profesor de la mayoría de los profesores que nosotros tuvimos en la Bolívar en Cornell. Esta parte la llamábamos la casa y el imaginario del exilio, puesto que si hay algún tema asociado a nivel de imaginario al exilio, es el tema de la casa, puesto que sentirte o no sentirte en casa es el drama vital de todo exiliado, de todo desplazado. Y aquí pudimos recoger diversos trabajos en el ámbito del universo doméstico que desarrollaron estos arquitectos, e incluso diversas piezas de mobiliario asociado de nuevo al universo doméstico que llevaron a cabo. Y ahí pueden ver, por ejemplo, como les decía, la silla de Bonet a mano derecha, pero también pueden ver una silla a mano izquierda que desarrolló Germán Rodríguez Arias, llamada silla Ibiza. Y también incluso reprodujimos el mueble de la casa de Certa, de la casa en Long Island, para utilizarla como sitio para poder ver diversas proyecciones que hacíamos aquí. Esta exposición fue acompañada por aproximadamente 30 entrevistas en video en diversos ámbitos y geografías. Bueno, ahí tienen un poco la imagen de la silla, como les digo, la silla original BKF.
y diversas imágenes a fondo asociados, por ejemplo, las sillas que desarrolla Jordi Tell en su casa en Noruega, que parecen de Ikea, que son una imagen que ven a mano derecha. Y culminábamos pues este recorrido con ese regreso simbólico que les decía de estos arquitectos del exilio, ¿no? El encuentro de Sert, Candela y Bonet en Santiago de Compostela con sus diversas piezas. Pues ese es el fin. Bueno, muchas gracias a todos ustedes.